Muy bien, con los prólogos de la crítica de la razón pura, habíamos dicho, ¿verdad?, que están relacionados precisamente con el hecho de que en la crítica de la razón pura, de la crítica de la razón pura, tenemos dos ediciones de referencia, ¿verdad? Eso es bastante fácil de explicar y bastante fácil de entender. Por un lado, teníamos la primera edición de 1781, la segunda edición de 1787, eso ya se les había dicho, ¿verdad? Entonces, ahora sí, una vez que ya habíamos pasado por la introducción, vamos a ver un poco los prólogos donde vamos a ahondar en ciertas nociones, digamos, que aparecen en la introducción, que de alguna manera, digamos, los podíamos haber visto ya en los prólogos, pero que necesitábamos algunos contenidos para irlos explicando. A todas luces, el prólogo más fácil es el primero. El primero, bueno, es el que Kant utiliza para introducir la obra la primera vez que la saca a la luz, ¿verdad? Y básicamente de este primer prólogo lo que nos interesa es que nos fijemos en varias cositas, ¿verdad? Primero, hay una relación muy cercana y muy importante que en la crítica de la razón pura entre conocimiento y metafísica, ¿verdad? O entre metafísica y conocimiento, como lo quieran ver. En ese sentido, esto no es algo realmente nuevo para nuestro curso, es algo que venimos viendo, si se quiere, desde los presocráticos, si se quiere, eso ya lo vimos con Aristóteles, eso ya lo vimos con todo esto, pero en ese sentido, en Kant va a adquirir un cariz especial, va, por así decirlo, a multiplicarse ese efecto relacional, digamos, entre metafísica y epistemología, por decirlo de alguna manera. Es más, este, voy a adelantar algo que tenía planeado para decirlo más adelante. Realmente Kant, si ustedes lo ven, reperfila la metafísica desde lo epistemológico. O mejor dicho, para Kant hay que hacer aclaraciones epistemológicas para poder hablar de metafísica. O sea, la metafísica ya no va a poder darle en ningún momento la espalda a la epistemología a partir de Kant, o si seguimos la línea de Kant. Esto tiene implicaciones importantes. Atiende, por ejemplo, al reclamo de Hobbes y de los empiristas a propósito de cómo poder justificar las cosas que se sostienen como propuestas metafísicas, siendo que son eh, cosas, elementos, explican, se explican cosas de las cuales uno no puede tener experiencia y por lo tanto uno tendría que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Ahora, Kant a Kant le llama la atención algo que es singular en la vida intelectual de los seres humanos, que es que de pronto a los seres humanos como que hay ciertos temas que a lo largo de la historia del pensamiento, que a lo largo de la historia del conocimiento humano se han venido presentando y que no son ineludibles, ¿verdad? Mencionamos varios de los que dice Kant, hay tres que son singularmente importantes. Por ejemplo, el problema de la libertad siempre como que está ahí. Uno puede ver discusiones ya de reflexión filosófica desde la antigüedad clásica, por lo menos en la filosofía occidental, y se sabe que también hay discusiones a propósito de la libertad en otros tipos de pensamiento, en otros tipos de reflexión y de teoría. El problema del inicio del mundo, cómo es que el mundo surge, cómo es que podemos entender el mundo dentro de la línea de la causalidad. Eso también es para Kant un problema que nos surge a los seres humanos en nuestro conocimiento que tenemos del mundo y que tenemos que resolver de alguna manera, ¿verdad? Siempre como que nos están acechando este tipo de contenidos, este tipo de problemas. El otro es el problema de Dios, imagino que lo habrán pensado, que lo habrán notado, que de alguna manera también se nos presenta recursivamente, ¿verdad? Eh,
¿Cuál es el asunto con esto? El asunto con esto es que ya sea el Dios filosófico o el Dios religioso, ¿verdad? Parece ser que es un contenido que constantemente estamos discutiendo. Y no importa cuál de los dos abordajes tengamos en mente, hay que explicar de dónde vienen y cómo es que proceden. Muy bien. Ahora, ¿por qué el texto remite a la razón? A la razón y a la razón además en el sentido puro. Se acordarán que puro significaba en Kant aquello que no remite a ningún tipo de experiencia, a ningún contenido empírico. ¿Verdad? A lo que absolutamente se separa de lo empírico, a lo que absolutamente pone entre paréntesis lo empírico. ¿Verdad? Ahora, la crítica del texto de Kant se llama crítica de la razón pura. En algún momento la define como una facultad, además eso va a ser importante en el texto. Crítica de la razón pura lo que se refiere es, entre otras cosas, a la revisión que vamos a hacer de la razón como esta herramienta privilegiada de la que hemos venido hablando en periodo moderno, de esta herramienta privilegiada que surge como la que posibilita el mejor tipo de conocimiento a partir de la modernidad, ¿verdad? Kant es consciente de eso. Entonces hace una presentación de cómo es que opera la razón y cómo es que la razón, además, operando de una determinada manera, sirve para revisar cuál es el conocimiento que tenemos. Aquí vamos a empezar a ver ciertos paralelismos con ciertos autores. Por ejemplo, Kant, algo que lo hace similar a Descartes, es que intenta llegar a un tipo de conocimiento del cual pueda uno confiarse sin lugar a dudas, ¿verdad? Recuerden que en Descartes la duda es un paso para después alcanzar seguridad. Bueno, Kant lo que está buscando es cómo podemos nosotros tener un conocimiento del cual podamos estar completamente seguros y en el cual podamos estar confiados y a partir del cual podamos generar un conocimiento adecuado del mundo, de nosotros mismos y de cómo interactuamos con él. Acá, es en el primer prólogo que vamos a encontrar en Kant el primer paralelismo entre la crítica de la razón pura y una metafísica en general, ¿verdad? Va a intentar hacer evidente, ¿verdad?, cuál es la relacionabilidad que habría entre la razón como condición de posibilidad de la metafísica en general, ¿verdad? Esto Kant realmente lo va a ir construyendo a lo largo de todo el texto, ¿verdad? Y realmente, además, lo pone como el primer punto de su periodo crítico, de su producción crítica, como también como fundamento, como base a partir de la cual va a hacer toda su propuesta filosófica. Entonces, el primer prólogo, ¿de qué se trata? Básicamente de evidenciar cómo eso es posible. Y ojo, vean la definición que les estoy poniendo acá. Esta definición es una definición de metafísica en un talante sumamente epistemológico. La metafísica sería el inventario de todos los conocimientos que poseemos sistemáticamente ordenados por la razón pura. Vean, acá ya no es solamente el hecho de que no estamos haciendo metafísica a espaldas de la epistemología, o sea, ya no es solo una prevención de que no procedamos en metafísica a espaldas de la epistemología, sino que la definición misma de metafísica es epistemológica. ¿Por qué? Porque comporta, la comprensión de lo que es la metafísica comporta un tipo de conocimiento determinado. No sé si hasta el momento habrá alguna consulta o alguna pregunta o algún comentario. Buenos días, profe. Sí, yo tengo una, y si Kant suscribía a la perspectiva de personas como Parménides o Aristóteles, que pensaban que todo lo que es puede ser conocido. No, y el no puede ser más definitivo. Precisamente, ahora,
esta va a ser una de las, como muchas preguntas, Flores, te voy a pedir que me des un chancecito nada más para, hoy tenemos que ver cómo es que eso se empieza a perfilar ya en la estética trascendental. Pero no, Kant más bien si algo, tiene algo, además por lo que se lo critica. Kant más bien parte del hecho de que nosotros, y ojo lo que voy a decir, nosotros solo nos podemos comprometer explicativamente con lo que está al alcance, con lo que tenemos al alcance en relación con nuestra forma de conocer. ¿Qué quiere decir esto? En el mejor de los casos, la teoría de Kant nos dice que epistemológicamente a lo más que podemos llegar es a clarificar cuáles son las condiciones de nuestro conocimiento y cómo, en función de esas condiciones es que conocemos las cosas. Pero las cosas en relación con lo que son propiamente, Kant diría, las cosas en sí, como son en sí, no lo podemos conocer, no lo podemos agotar. Podemos acercarnos a ello, pero no lo podemos agotar. Esto es una de las propuestas más fuertes, digamos, una de las hipótesis más fuertes que plantea Kant en toda su obra, ¿verdad? Y también es una de los contenidos de la obra de Kant más criticados, ¿verdad? Ya ahorita, más adelantito vamos a ver por qué. Entonces, por ahora, Flores, te respondería eso. La respuesta sería no. No suscribiría Kant que podemos conocer las cosas tal cual son. Okay, pura vida. Y tengo otra pregunta que es más que todo con la clase que no tuvimos. Y es que no me queda muy claro por qué la causalidad es un conocimiento a priori. Ok. Eso también te lo puedo contestar ahorita. Entonces, dame el chancecito que te pedí. Ok, sí, todo bien, todo bien. Pero, dicho sea de paso, eso es una de las, tal vez vamos a ver, eso es, cuando Kant hace la explicación de eso, es cuando él hace una cosa que se llama en el texto de la crítica de la razón pura, la deducción de los conceptos del entendimiento, la deducción trascendental. Esa es algo así ¿cómo le digo? Como el mejor episodio de la temporada, por así decirlo. Esa es la parte realmente crucial de la crítica de la razón pura. Es más, cuando yo he dado el curso de la crítica de la razón pura, cuando vamos por esa parte, yo lo que les digo es que siempre que revisen con toda la atención del mundo esa parte, porque precisamente a partir de lo que se deriva de esa parte de la crítica de la razón pura, es que uno entiende el sistema kantiano. Ese es el punto de pivote a partir del cual todo el sistema kantiano va a funcionar. Entonces, es importantísimo. Y esta pregunta que vos estás haciendo es fundamental. La vamos a ver ahorita. Entonces. Bien, esto en relación con el primer prólogo. Perdonen que vaya un poco rápido, pero es que sí quiero que entremos ahorita a la estética trascendental. Cuando entremos a la estética trascendental, ahí sí voy a bajar un poquito el acelerador. Igual, si tienen alguna pregunta, por favor, ¿verdad? No la callen, no la... Bueno, háganla pues, ¿verdad? Profe, pura vida. Adelante, hola. Bueno, ¿Cómo va, Luis? es que no sé si esta pregunta la iremos como resolviendo conforme vamos viendo el autor, pero no me queda tan claro el hecho de por qué, digamos, la definición metafísica es epistemológica. Ok, vamos a darle para atrás. Primero que nada, Luis, porque, vamos a ver, ¿se acuerda que hasta el momento hemos manejado que la metafísica se puede definir a partir de sus preocupaciones como aquella parte de la filosofía que trata de evidenciar cuáles son los primeros principios, cuáles son las primeras preguntas o las más grandes preguntas, las preguntas por los fundamentos, las preguntas por la primera causa, cosas por el estilo? ¿Verdad? Hasta este momento esa es más o menos la definición de metafísica que podríamos ir esbozando a partir del curso, si es que alguna, ¿verdad? Ahora, vea usted que cuando Kant dice que la metafísica es un inventario de conocimiento, está introduciendo el contenido epistemológico. ¿Por qué? Porque
esto está atravesado por su relación con lo que podemos conocer. La gran pregunta de la crítica de la razón pura es precisamente ¿qué puedo conocer? Y Kant así lo dice en el mismo texto, mucho más adelante. Eso sí no lo vamos a leer en el curso, para eso tenemos que avanzar más o menos unas 600 páginas, digamos. ¿Ya? Pero el punto es que ¿por qué es una definición que tiene un gran contenido epistemológico? Bueno, porque ahora no es que le estemos dando la espalda a la metafísica como una preocupación por primeros principios o por fundamentos o por cosas por el estilo, sino que en atendiendo ese tipo de preocupaciones y en atendiendo ese tipo de preguntas, la ubicamos dentro de un horizonte intelectivo o dentro de una red de relaciones, de conceptos y de nociones que tiene que dar cuenta de a dónde situamos en nuestro conocimiento esos contenidos que responden por esas primeras preguntas, por ese fundamento, etcétera, etcétera. O sea, vamos a ver, digamos que a partir de ahora entendemos que Tomás de Aquino en las 5 vías tiene preocupaciones y desarrolla contenidos metafísicos, ¿verdad? Entonces, si estamos ahora asumiendo una perspectiva como la que aparece en esta definición del primer prólogo, entonces lo que tendríamos que preguntarnos es, ok, una vez que establecemos, por ejemplo, la primera vía del movimiento, a partir de que argumentamos que todo tiene movimiento y que todo necesita de algo anterior que lo mueva y que además lo que mueve tiene que estar en acto y que tenemos que ir hacia el primer inicio de toda la causalidad para poder entender toda la línea, toda la cadena que viene después, y entonces a partir de eso podemos decir hay una primera causa y esa primera causa es Dios, ¿ya? Primera vía como en 15 segundos. ¿Verdad? Una vez que hacemos esa explicación, Kant diría, ajá, ¿y cómo podemos conocer eso? ¿Cómo podemos traducir esa argumentación? ¿Cómo la podemos hacer corresponder con conocimiento efectivo de lo que estamos afirmando en la argumentación? Por eso es que ahora el contenido de conocimiento es importante, porque Tomás de Aquino, por ejemplo, daba por un hecho de que las cosas que él estaba diciendo eran ciertas absolutamente, digamos, y por eso él derivaba unas de otras con mucha seguridad, por lo menos para él. Lo mismo que pasaba con Anselmo. Pero Kant lo que dice es, bueno, sí, pero ¿cómo es que esa seguridad se consigue? Y eso es lo que Kant va a tratar de montar explicativamente en el texto de la crítica de la razón pura, una vez que responda qué podemos conocer. ¿Mejor, Luis? Sí, entonces uno podría decir como que se necesita una base epistemológica, digámoslo así. Efectivamente. Okay. Efectivamente. También se podría decir como que esta parte epistemológica también limita un poco, digámoslo así. Sí, claro. Claro, porque es que Kant lo que dice es, solo nos podemos comprometer con aquello que podamos introducir dentro del sistema a partir de criterios, a partir de nociones, a partir de teoría, a partir de... Me explico, ¿verdad? Es limitativo, ¿por qué? Porque entonces ya ahora sí no podemos simplemente suponer un primer inicio del mundo, sino que tendríamos que, por lo menos, introducirlo de manera eficiente dentro de una argumentación. Bueno, vamos a ver. Y no seamos malitos con Tomás de Aquino, o sea, si le decimos eso a Tomás de Aquino probablemente va a decir, ¿y qué he estado haciendo yo, carajo? ¿Ah? Pero el punto es, bueno, Kant empieza a recurrir a ciertos otros criterios, ¿verdad? Ese es el giro, ¿verdad? Ese es el giro. Perfecto, profe, previa. Bueno, Luis. Bien, en el segundo, a propósito de giros, ¿verdad? Que no sean giros de la farándula o algo así por el estilo, ¿verdad? En el segundo prólogo hay una noción que es importantísima, que es el giro copernicano, ¿verdad? Esto tiene que ver con que, Flores, vaya haciendo apuntes, porque todo esto va construyendo la respuesta a su pregunta. El giro copernicano tiene que ver con que en algún momento Kant dice que Copérnico es uno de los que se da cuenta de que si seguimos suponiendo de que si le seguimos haciendo caso a ciertos supuestos
que han sido instalados, pero no completamente justificados en nuestra manera de interpretar el mundo, en nuestro modelo de interpretar el mundo, si nos seguimos comprometiendo con esos modelos sin ningún tipo de restricción, eso puede traer consecuencias en los alcances explicativos de la misma teoría. Kant hace el siguiente ejemplo. Dice, Copérnico llegó un momento en que ya, como que ya no le calzaba el modelito que teníamos para explicar, por ejemplo, el sistema solar. Y dice, y de pronto se le ocurrió una idea. Y dice, bueno, ¿y qué pasa si en lugar de poner a la Tierra en el centro, la ponemos a desplazarse? ¿Verdad? Y caramba, ahí parece ser que como que la cosa fue donde cambió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y Kant ahí lo dice de manera muy interesante. Habría que ver si esas eran las preocupaciones reales de Copérnico, ¿verdad? Pero Kant lo que dice es, Copérnico se pasó a fijarse ahora en el observador. Y eso nunca nadie lo había hecho. Y ahora dice Kant, ahora yo lo que estoy proponiendo es, en filosofía, un nuevo giro copernicano. ¿Por qué? Porque hasta el momento, diría Kant, nos hemos preocupado y hemos siempre pegado con cerca, porque siempre nos hemos preocupado solamente por ver cómo hacemos para conocer las cosas. Y para hacerlo nos hemos fijado en las cosas. Y Kant lo que dice es, llegó el momento de darle vuelta al mostrador. ¿Verdad? De darle vuelta a la cámara. Si viera un teléfono de los de ahora, que con solo tocar un botón, ya ahora lo que está es enfocándose uno, Kant diría, qué maravilla, eso era lo que yo quería hacer. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Kant lo que dice es, ya no nos fijemos en cómo solamente en qué es lo que viene de afuera y que tengamos que conocer. Por ejemplo, lo que hacía Aristóteles. Aristóteles se fijaba en cuál era la composición entre materia y forma de las cosas, pero la materia y la forma, ¿dónde están? En la cosa. ¿Verdad? Lo mismo que Platón, nos fijamos en cómo es la correspondencia entre las cosas con los arquetipos que las hacen posible. Pero ¿a dónde están los arquetipos y a dónde están las cosas? Allá afuera, ¿verdad? Y no solo afuera, las tenemos allá afuera, enfrente a las cosas, y todavía estando enfrente, pero mucho más alejado de nosotros, están las ideas. Por eso es que también no es solo fijarse afuera, sino que para Platón además hay que ir afuera de la caverna para ver ese otro afuera que son las ideas. Pero es completamente todo situado por fuera del sujeto. Y Kant lo que dice es, cuidado, démosle ahora vuelta a la preocupación y fijémonos ya no tanto en las cosas conocidas, como en el sujeto que las conoce. Y una vez que ya hemos podido explicar al sujeto que las conoce, entonces sí, volvamos a hablar de las cosas, pero en función de cómo las conoce ese sujeto. Entonces, por eso es que para Kant este giro es fundamental, ¿verdad? Y vea, ahora sí, vean este principio que aparece en el segundo prólogo. Kant lo que va a decir es que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. ¿Qué quiere decir que conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas? Bueno, primero que nada, recordarán que a priori significaba, ¿qué significaba? ¿Alguien? Así, rápido. A priori. No, Independiente de la experiencia. Independiente, exactamente, muy bien. Independiente de la experiencia, ¿verdad? Independiente de la experiencia. Vean que independientemente de la experiencia, nosotros de las cosas, lo único que podemos conocer es lo que nosotros mismos ponemos en ellas. ¿Ah? Habíamos dicho que el concepto de espacio es eso con lo que nos quedamos una vez que hemos retirado en el ejercicio mental todos los componentes que por medio de la experiencia recabamos de las cosas. ¿Se acuerdan? Bueno, ese espacio, lo que decía Kant era que nosotros no lo podíamos quitar porque no estaba ahí para quitarlo. Y que no lo podíamos quitar, entre otras cosas, porque nosotros lo habíamos puesto ahí. ¿Verdad? Entonces vamos a ver qué significa eso ahora que nos metamos a explicar la estética trascendental, que es de alguna manera la explicación de la primera facultad para Kant, que es la sensibilidad. Pero ahora, Flores, vos preguntabas por el problema de la causalidad. Con Kant, y con esto no pretendo responder completamente todavía, pero con Kant tendríamos que hacernos la siguiente pregunta. Conocemos causalmente las cosas porque efectivamente las cosas se comportan causalmente
o las conocemos causalmente por el hecho de que nosotros conocemos nuestro tipo de conocimiento y nuestras posibilidades de conocimiento son causales. ¿Qué quiere decir esto? Porque nosotros tenemos la capacidad de representar conexiones causales, es que conocemos las cosas de manera causal. No porque objetivamente las cosas operen causalmente. Ahora, si hay un tipo de operación en las cosas, nosotros que tenemos la causalidad como un criterio de conocimiento, las vamos a representar causalmente. ¿Por qué? Porque es como conocemos. Es como, vamos a ver, voy a hacer una analogía, la visión, ¿verdad? Nosotros, los seres humanos, vemos a color. Porque nosotros vemos a color, porque nuestra capacidad visual nos permite representar colores, es que ubicamos las cosas con sus colores, con sus tonos, ¿verdad? Pero vea que el color no tiene más que, o sea, para que se represente el color, lo que se necesita es un agente de conocimiento que tenga la facultad de representarlo. Y en función de esa facultad, entonces genera un modelo explicativo del mundo, ¿verdad? El otro día estaba viendo un documental y es fascinante. Hay unas cuevas muy profundas, creo que es en el Caribe mexicano, ahora no ubico muy bien a dónde, pero en esas cuevas los buzos se meten y bueno, son cuevas muy antiguas. De hecho, las cuevas están sumergidas, pero tienen estalactitas, lo que quiere decir que en algún momento esas cuevas estuvieron por encima del nivel del mar, porque ustedes saben que las estalactitas se generan por la filtración de agua en la tierra. Después, cuando el nivel del mar superó eso, quedaron completamente anegadas y por supuesto que la oscuridad ahí es absoluta, etcétera, etcétera. Bueno, hay un tipo de camarones que en otros lugares a donde sí hay luz, ¿verdad? Esos camarones, su cuerpo es muy colorido, ¿verdad? Pero ese mismo tipo de camarones en esas cuevas, a lo largo de muchísimos años de no estar expuestos a la luz, primero han perdido la capacidad de generar coloración en su cuerpo. ¿Por qué? Porque, o sea, ahora cuando meten luz ahí, se ven como muy blanquillos, así como ¿cómo decirlo? Sí, completamente pálidos son los camarones. ¿Por qué? Porque en un lugar a donde no llega luz, no hay el desarrollo, digamos, de una estrategia ni de camuflaje, ni de llamar la atención para apareamiento, lo que sea, ¿verdad? Que evolutivamente haya justificado, digamos, el hecho de que esos cuerpos, de que sus cuerpos fueran coloridos. Y además, como son animales que han estado tanto tiempo, expuestos a la ausencia de luz, han perdido la capacidad de ver, porque además ahí que van a ver, ¿verdad? O sea, entonces, como el ojo ya no tiene nada a lo cual referirse, pues esa capacidad simplemente se va dejando de lado. ¿Por qué? Porque ya no es una capacidad que resulte evolutivamente ser estratégica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea que para estos camarones, ¿verdad? Voy a decirlo así para simplemente hacer la analogía, pero las representaciones que ellos hacen del entorno pasan por un montón de cosas, pero no por las representaciones ni de color ni visuales. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que en ese mundo y dado las características que tienen esos camarones, son irrelevantes. De la misma manera, diría Kant, ¿verdad? Nosotros nos representamos el mundo a partir de algo como la causalidad. ¿Por qué? Bueno, porque por alguna razón tenemos esa capacidad, Kant diría, tenemos ese concepto en el entendimiento. Ahora, la única diferencia entre el ejemplo que acabo de dar y la explicación de Kant es que la explicación de Kant no es evolutiva. Ya, recordemos que cuando Kant propone la crítica de la razón pura, todavía los grandes hitos de la propuesta de la teoría de la evolución, todavía le faltarán unos que son 1780, son como 70 años le faltan, ¿verdad? Para que lleguen Wallace y para que llegue Darwin, y ni qué decir
para también poder explicarlo, digamos, con la teoría de la herencia de Mendel, ¿verdad? Para lo cual faltaría todavía como un siglo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Kant lo que dice es que la causalidad, por ejemplo, es uno de esos conceptos que nosotros tenemos y que condiciona nuestra manera de explicar el mundo, ¿verdad? Y por eso es que, de alguna manera, nosotros ponemos en las cosas a priori la causalidad. Y la causalidad no la generamos de la experiencia. No sé, Flores, y con esto empiezo a responderte. Sí, de hecho, sí, pero sí es que no, es inconsciente el remitir a ideas contemporáneas que tal vez no desacreditan, pero que proponen otras cosas. Y claro, Pero no, sí, no. sí, sí, sí No, no, entiendo bien dónde viene. no, estamos claros. Después podríamos ponerle una objeción a este problema de la causalidad como algo meramente subjetivo en Kant, pero vamos pasito a pasito, ¿verdad? Ahora, en este caso, la metafísica para Kant es, de nuevo, un conocimiento, para seguirle respondiendo a Luis, ¿verdad? Es un conocimiento que tiene que ver con lo que nuestras capacidades a priori nos dan, la potencia que nos dan estas capacidades a priori. Luis, levantaste la mano. Sí, profe, pero digamos, Kant no proponía que solo, o sea, que los seres humanos solo podían conocer causalmente. O sea, sí tomaba en cuenta de que habían otras formas de conocer, digamos. El punto es, este simplemente es uno de los ejemplos, es una de las categorías del entendimiento. Nosotros también conocemos sensiblemente y la sensibilidad, ahora vamos a ver, es un conocimiento que es más bien inmediato. Para eso se trata, de eso se trata la parte de la estética trascendental, lo vamos a ver ahora. Ok, por ahí. Ahora, lo que sí es que esta forma de conocer es lo único que nos permitiría conocer el mundo para Kant. Cuando vos hablas de otras formas de conocer, ahí sí yo tendría que preguntarte en qué estás pensando. Como, es que, bueno, sería como decirlo de Flores otra vez, como pensar en algo probabilístico, digamos. Ya, sí, no, vamos a ver. No, eso sí Kant lo tenía claro. Eso Kant lo que tenía claro. Por ejemplo, el conocimiento que tiene la experiencia, cuando estábamos hablando del conocimiento a priori y el conocimiento a posteriori, Kant decía que el conocimiento a priori es universalmente válido. El conocimiento a posteriori, que es el que está atravesado por la experiencia, para Kant tiene que ver también con la posibilidad que tenemos de generalizar. Pero el problema de la generalización, y bueno, y hoy estamos completamente conscientes de que el conocimiento científico no es ni más ni menos que conocimiento probabilístico, o sea, lo que nosotros, en lo que la ciencia nos puede dar seguridad, esa seguridad es una seguridad de que hay una altísima probabilidad de que las cosas sigan manteniéndose dentro de la explicación que ya hemos generado, ¿verdad? Una vez que vemos alguna alteración o alguna excepción, tenemos que explicarla. Y si la excepción es muy fuerte, digamos, o muy contundente, de repente se trae abajo y hay que revisar absolutamente todo y volver a plantear cuál sería la regularidad a partir de la cual estaríamos explicando eso. Suponiendo siempre una regularidad en los fenómenos, ¿verdad? Obviamente, que eso es un supuesto fuerte de nuestra manera de entender el mundo. Pero en Kant, el conocimiento probabilístico, sí, efectivamente, Kant sabe que los conocimientos en los que interviene la experiencia necesariamente lo que van a remitir es a un conocimiento que es muy seguro, ¿ya? Pero del cual no podemos hacer afirmaciones absolutas. ¿Por qué? Porque no tenemos una absoluta experiencia de la totalidad de fenómenos de ese tipo. Por eso. Ahora, hay conocimientos que sí no tienen que ver con lo probabilístico. Por ejemplo, una vez que nosotros hacemos las propiedades, por ejemplo, matemáticas de algún conjunto o cosas por el estilo, eso, a menos de que los supuestos estén errados, o que haya una nueva luz a propósito del supuesto, eso sí se va a entender que no es simplemente probabilístico que se siga cumpliendo esa propiedad, al menos no en el momento en el que estaba Kant, ¿verdad? Ese conocimiento sí era absolutamente universalizable.
Sí, Luis. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Perfecto. Entonces, bueno, ya aquí tenemos de alguna manera esta reflexión a propósito de los prólogos, ¿verdad? Lo importante es, en este segundo prólogo, Kant está tratando de evidenciar que la metafísica tiene que tener pretensiones científicas. O sea, él quiere hacer de la metafísica una ciencia. ¿Por qué? Porque quiere que el conocimiento metafísico sea también seguro. ¿Cuáles son temas importantes para esto? Bueno, el problema de Dios, el problema de la libertad, estos que les había dicho. El problema es que esos son temas de los que en última instancia no podemos tener conocimiento. No podemos conocer la libertad, así como sí conocemos las propiedades que, no sé, que tienen las cosas a las que conocemos, o bien porque son conocimientos a priori completamente seguros, puros, como las matemáticas, ¿verdad? O bien porque son conocimientos que, siendo empíricos, puede recurrirse a ellos una y otra vez, de manera que podemos tener seguridad de que hay algún tipo de regularidad. Por ejemplo, cuáles son las propiedades de ciertos materiales, cuáles son las propiedades de cierto tipo de cosas, cuáles son las características que van a tener ciertos, por ejemplo, ciertos seres vivos y cosas por el estilo. A partir de la experiencia podemos generar ciertas seguridades a propósito de eso, ¿verdad? Pero el punto es que ya cuando llegamos al problema de la libertad, ahí no hay conocimiento posible. Por eso Kant después o más bien lo que va a hacer es, va a sacar a la libertad de aquello que podamos abordar epistemológicamente. O sea, yo no puedo conocer la libertad, y esto, para decirlo así, muy rápido, tiene que ver con que yo no puedo conocer la intencionalidad de otros sujetos. Yo no puedo, yo no puedo conocer la intencionalidad de nadie. Yo no puedo conocer, y voy a de nuevo a recurrir a la metáfora del exterior y el interior. Yo no puedo tener conocimiento, pues, de qué es lo que está pasando en la intencionalidad de alguien. O sea, qué lleva a alguien por dentro, qué está pensando alguien, cuáles son sus intenciones. Sí. Y con respecto al problema de Dios, al problema de la causalidad en general, Kant lo que va a decir es que, bueno, el problema de Dios es algo que excede la experiencia posible. Por eso no podemos trasladar Dios como contenido a un conocimiento eficientemente adquirido, dadas nuestras capacidades de conocer, ¿verdad? Pero bueno, eso es un problema que se va a ir desarrollando a lo largo del texto, ¿verdad? Que es muchísimo más amplio de lo que estamos viendo. Profe, Adelante. ¿hay una relación o existe alguna relación entre la experimentación y la experiencia? Sí, por supuesto, ¿verdad? Experimentar, hacer un experimento, en este caso científico, es de generar la experiencia de aquello que se está conociendo. Por ejemplo, no sé, si mezclamos un elemento químico con otro elemento químico. En los ejercicios de laboratorio, que me imagino que algunos de ustedes habrán hecho en la universidad, los experimentos están diseñados como para que ustedes vean ciertas reacciones, ciertas características que va a tener el resultado final. Eso ya, digamos, está muy controlado, está muy sabido, más o menos se sabe cuáles son las expectativas, se sabe qué es lo que va a suceder, digamos, se puede prever qué es lo que se va a... Entonces sí, y eso es básicamente a partir de lo que se sabe de algo, generar una experiencia en relación con ese algo. Pero, digamos, como en este apartado que dice, solo conocemos a priori de las cosas que nosotros mismos ponemos en ellas. Ajá. Sería que solo conocemos las cosas sin experiencia, pero de lo que nosotros mismos experimentamos de ellas. No, vamos a darle un poquito de giro a esto. Solo conocemos a priori de las cosas, lo que nosotros mismos ponemos en ellas es que independientemente de la experiencia que podamos tener de las cosas, por ejemplo, vamos a ver, voy a dejar de compartir pantalla para mostrar algo. Ok, aquí estoy mostrando mi botella de agua. Eso era todo, ya la mostré, muy bien. Ahora, el punto es, mi botella de agua
¿verdad? Híjole, ya que se me hizo la presentación. Aquí está. No, pero yo no estoy compartiendo, ¿verdad? No, aún no. Ok. Vamos a ver. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Ahora, eso. Muy bien. El punto es, esta botella de agua, habría que disgregar la experiencia que tengo de ella, o sea, el conocimiento que tengo de ella entre lo que es empírico y lo que no lo es. Por ejemplo, en este momento sé de ella que está fría, digamos, que está llena, que está pesada. Todo esto son experiencias que en este momento estoy llevando a cabo, ¿verdad? Pero si me pregunto, ¿quién llenó la botella y quién la trajo aquí al estudio, digamos, a mi oficina donde estoy ahorita? Bueno, yo sé que fui yo. Y eso es algo que conozco de la botella. Pero vean que en este momento, ese haberlo traído y ese poder ponerme yo en relación con ella de manera tal que yo sé que fui yo quien la trajo, eso no es propiamente hablando algo que yo conozca empíricamente de la botella. ¿Por qué? Porque ya la estoy ubicando en una relación causal. También sigo respondiendo a las flores. Esto es parte de lo que significa que la causalidad es un conocimiento, ¿ya?, que nosotros ponemos en las cosas. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que uno pueda explicar causalmente de la experiencia que uno está teniendo de las cosas, o de las cosas que no puede, bueno, no importa, de la experiencia que está teniendo de las cosas, esa causalidad no es algo que uno pueda determinar a partir de que lo experimenta en la cosa, sino que porque uno tiene esa noción es que puede ubicar esa cosa en una explicación que incluye, por ejemplo, la causalidad. Por eso es que decimos que ponemos en las cosas a priori ciertos contenidos, ¿verdad? Y en independencia de la experiencia, teníamos que decir, lo único que podemos conocer de las cosas, una vez que retiramos todo lo que es empírico de ellas, como lo que decíamos con el espacio, ¿se acuerdan? Una vez que quitamos todo lo que es empíricamente recabable de las cosas, con lo único que nos quedamos es con lo que nosotros a priori trajimos a esa experiencia. Y por eso es que dice Kant, eso es lo que nosotros pusimos a priori en ella. ¿Mejor, Yamil? Sí, mejor. Y es que todavía sigo peleado con la experiencia. Ok, perfecto. Ya veremos ya veremos si puede haber ahí una reconciliación o qué. Bien, no sé si habrá alguna otra pregunta de los prólogos o de la introducción, que es lo que llevamos hasta el momento. Bien, entonces tendríamos que introducirnos ahora a la estética trascendental. Entonces voy a poner esto en pausa. Permítanme un momento. Veamos ahora la estética trascendental. Vamos a decir algo del texto de Kant, ¿verdad? Prólogos aparte, ¿verdad? Porque los prólogos hay que entenderlos también cronológicamente, ¿verdad? O más bien ahorita hacemos esa explicación también cronológicamente con los prólogos. Con el texto de la crítica de la razón pura, yo lo primero que los puse a leer, lo primero que les dije que leyeran fue la introducción. Y la verdad, para ser honesto, yo creo que cuando ustedes leen la introducción, salvo de que hay mucho contenido así como muy fino, digamos, Kant da muchas definiciones de muchas cosas, y a veces eso es un poco abrumador en Kant, ¿verdad? Pero salvo por eso, la introducción no es difícil de entender hasta donde yo entiendo, hasta donde yo recuerdo, ¿verdad? No es tampoco así como que sea sumamente demandante de manera que uno diga, no, esto es que va. No es como, por ejemplo, cuando uno lee Hegel, digamos, que uno empieza y en el primer párrafo uno dice, no, saben que esto, me traje el libro que no era, esto no está en español, digamos, y revisa uno y dice, sí está en español, pero no se entiende, ¿verdad? Con la introducción de Kant, de la crítica de la razón pura, no pasa eso.
es una introducción que sí tiene claridad, ¿verdad? Ok. Una vez que uno termina la introducción, uno entra a la estética trascendental y ahí uno siente donde Kant mete doble tracción, digamos. O sea, ya ahí hay un cambiecito, digamos, ya ahí hay como una exigencia un poquito más grande, ¿verdad? Y una vez que uno termina la estética trascendental, uno pasa a la lógica trascendental y ahí sí es cierto que topó con cerca. Digamos, ya ahí lo demandante del texto, sí, ya ahí sí, como diríamos en mi barrio, ahí sí se le siente el ácido, ¿verdad? Ahora, entonces, habiendo hecho esa previsión, entonces lo que les digo es que vamos a entrar a una parte del texto que sí va a ser más exigente. Con los prólogos eso también se nota, ¿ya? Si ustedes leen el primer prólogo, ¿verdad? Es un prólogo muchísimo más relajado que el segundo. ¿Por qué? Porque en el segundo sí Kant ya está, Kant es consciente de que ya es un público introducido al texto, ¿verdad? Por eso el segundo prólogo es un poco más demandante, más exigente, más concho, digámoslo así, con el lector, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, empecemos a ver la estética trascendental. Hay que decir algo. En la respuesta a la pregunta ¿qué puedo conocer? Que hace Kant, Kant va a hacer una taxonomía de nuestra forma de conocer que va a estar relacionada con tres facultades. Tres facultades. Vamos a tener una facultad que se llama la sensibilidad, otra facultad que se va a llamar el entendimiento y una última facultad que se llama la razón. Aquí hay un problemita, digamos que estamos explicando a la razón. ¿Cómo es que podemos conocer la razón? Y Kant dice, bueno, tenemos tres facultades, sensibilidad, entendimiento y razón. Y es exactamente la misma palabra, Vernunft, ¿verdad?, que utiliza Kant cuando explica la razón en general, que la que utiliza cuando habla de la razón como facultad, como la tercera facultad. Bueno, pero bueno, esa taxonomía es importante que la tengan en cuenta. La estética trascendental va a ser una explicación que nos conjunta, nos permite ver dentro de la experiencia cómo es que están operando dos de estas facultades. Queremos explicar la sensibilidad. Para explicar la sensibilidad, entonces vamos a recurrir también al entendimiento y ahorita les voy a explicar cómo y por qué. Pero bueno, ya, entonces estamos ubicados en el inicio de la explicación de las facultades del conocimiento en Kant. Muy bien, entonces, empecemos por explicar qué es estética trascendental. Aquí hay dos términos que van a ser importantísimos. Así como yo les pedí que se aprendieran lo de a priori y a posteriori, como si fuera un responsorio, lo de a priori, independiente de la experiencia, y a posteriori, con experiencia o atravesado por la experiencia, ¿verdad? De la misma manera, estas definiciones van a ser importantes. Estética trascendental está compuesta por dos palabras. Por un lado, estética, que viene de esta palabra griega, aistesis, ¿ya?, que significa sensación o percepción. Obviamente, aquí de lo que estamos hablando es de nuestras capacidades sensibles, de los sentidos, básicamente. Kant incluso, ustedes han de haberlo visto, en el texto mismo dice que no está hablando él de estética en el sentido que estaba de moda o que empezó, digamos, a posicionarse en época de Kant, de hablar de la estética como una cierta teoría del gusto. Y ustedes, bueno, ubicarán que nuestras discusiones en estética actualmente tiene que ver con esa teoría de gusto, con esa teoría de la representación, digamos, en arte y todo lo que tiene que ver también con la política y la asunción interpretativa de esas representaciones, en ese sentido, ¿verdad? Pero cuando Kant nos dice, vamos a hablar de estética, vamos a hablar de cómo podemos nosotros generar representaciones, que representaciones no son ni más ni menos que contenidos mentales, ¿verdad?, que se construyen, ¿verdad? Y en este caso, fijándonos específicamente en la sensación como condición de posibilidad. Ya con Descartes habíamos hablado de que nosotros tenemos facultades,
¿verdad? Esa explicación también está en Aristóteles, pero esa no la vimos, ¿verdad? La facultad es algo que nos permite hacer algo. ¿Se acordarán de esa explicación que dimos? Bueno, en este caso estamos también explicando una facultad, algo que nos permite hacer algo. Y en este caso es todo lo que tiene que ver con lo sensorial, ¿verdad? Con estos contenidos que recabamos en lo tangible de las cosas, ¿verdad? Esa sería la primera palabra, estética. Trascendental. Importantísima palabra para la crítica de la razón pura. Es tal vez, no sé, a ver, si uno hiciera un top 10, digamos, de las palabras más importantes de la crítica de la razón pura, yo me animaría a decir que trascendental está definitivamente dentro de ese top 10, ¿verdad? Trascendental, ojo, previsión importante, no confundir trascendental con trascendente. ¿Se acuerdan el problema de la trascendencia y de la inmanencia? Trascendental no lo vamos a confundir, no lo vamos a identificar con trascendente en Kant, ¿verdad? Trascendental, y tenemos que recordar esto, la palabra trascendental tiene un contenido epistemológico fundamental, está atravesada por epistemología la palabra trascendental. Vean que en este sentido, leo la cita que tengo aquí en la Crítica de la Razón Pura, primera edición, en la página 12. Dice que todo conocimiento que se ocupa no tanto de los objetos, sino de nuestro modo de conocerlos. Ya, ¿se acuerdan que cuando estábamos hablando con Aristóteles y con Tomás de Aquino del problema de la esencia, del toti en einai, el quod erat esse, dependiendo de quién era el que estábamos estudiando, el problema de la cuidad, de la quiditas en Tomás de Aquino. Siempre cuando decíamos esto, lo que decíamos era que eso es algo que nos permite entender o que hace que la cosa sea lo que es y no otra cosa. Y que en función de eso, obviamente, nos permite entender qué es lo que es la cosa y no otra cosa. Cuando Kant dice, tenemos que empezar a preocuparnos por los contenidos trascendentales, lo que está diciendo es, dejemos ahorita de lado la preocupación por qué es lo que es la cosa, sino más bien de cómo conocemos las cosas. Porque para Kant, lo primero está en función de lo segundo. O sea, ¿qué son las cosas? Bueno, eso lo podemos determinar a partir de lo que nosotros estemos capacitados para conocer de las cosas. Entonces, trascendental, aquel conocimiento que se refiere a cómo conocemos. Y entonces, vea, esto es agregativo. Estética trascendental, vean que es una parte del texto y Kant lo compone. La estética trascendental, entonces, es lo relacionado con la sensación, esa es la parte estética, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la sensación, con las representaciones que vienen a partir de los sentidos, pero en tanto que es trascendental, entonces es la preocupación por cómo conocemos. Entonces, la estética trascendental va a ser esa preocupación que nosotros tratamos, o que nosotros tratamos de evacuar, la duda de cómo es que conocemos cuando en el conocimiento interviene la sensación. Y por eso, vean la definición de estética trascendental que está arriba. La estética trascendental va a ser, en palabras de Kant, la ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori. O sea, vea que son principios. La definición de principio que dimos desde el inicio del semestre, no sé si la recordarán, porque eso parece que pasó hace 14 siglos, ¿verdad? La definición de principio que habíamos dado, ¿se acuerdan? Era de que un principio es algo que permite otra cosa. Es algo que hace posible otra cosa. Bueno, pues hoy destapamos ese tamal y les cuento, esa definición de principio es kantiana, ¿no? Y entonces vamos a ver que la estética trascendental es la ciencia como ese todo organizado de conocimiento de esos elementos que hacen posible, por ejemplo, en este caso,
la sensibilidad. Pero ojo aquí lo que puede ser extraño de la definición, porque va a ser la explicación de esos elementos que hacen posible la sensibilidad, pero cuando lo analizamos en independencia de la experiencia, y uno va a decir, ay, papillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque entonces aquí el asunto es, Kant lo que quiere es ver cuáles son los contenidos que hacen posible la experiencia. Por eso esta pregunta sigue en la línea de la metafísica como la preocupación por los fundamentos o por los principios. ¿Por qué? Porque lo que estamos es preguntándonos, cuando preguntamos qué podemos conocer, es cuáles son los principios, los fundamentos, los primeros principios y los primeros fundamentos del conocimiento. Y esto, lo van a ver, hace que la propuesta de Kant sea, en ese sentido, muy original. También es muy criticada, ¿verdad? Ya veremos algunas críticas a la propuesta kantiana. Si tienen alguna pregunta, las podemos escuchar en este momento o para después de las preguntas irnos a pausa. ¿Alguna pregunta, comentario? Profe, usted Yo mencionó mejor después de algo. la pausa. Suave, ahí sí. Creo que Luis y alguien más habló, ¿verdad? Dele, Luis, dele. Yo igual tengo que formular la pregunta y por eso dije que después de la pausa se la hago. Ok, está bien. Luis. Usted habló algo como de que la sensación se usa como condición de posibilidad. La sensación, la sensibilidad es condición de posibilidad de un tipo de conocimiento. Pero solo de un tipo, digamos. Sí, sí. Ah, ok. No, esa sería mi pregunta. Ok. Sí, no, porque tu pregunta estaría orientada, obviamente, a que si nuestro conocimiento solo es sensible. Efectivamente, muy buena observación, Luis, muy buena observación. Pero no, ahorita en la estética trascendental lo que vamos a ver es, recuerden, estamos empezando a ver la explicación de Kant en función de tres facultades. Estamos empezando con la primera, que conecta necesariamente con la segunda. También eso tenemos, ya les dije que se los iba a aclarar más adelante. Pero sí, efectivamente, no estamos diciendo que todo el conocimiento tiene que ser sensible, sino que estamos diciendo de cuáles son las condiciones que posibilitan el conocimiento sensible. Son dos cosas distintas. Perfecto. Además, nada más hay que recordar cómo inicia la introducción, ¿verdad? Todo conocimiento comienza con la experiencia, pero no todo proviene de la experiencia. ¿Verdad? Eso es importante. Bien, a menos que hubiera alguna pregunta o comentario, entonces nos iríamos a receso.